Hola a todas mis queridas hermanitas, que Dios me las bendiga. Les mando muchos besos, un abrazo enorme a todas ustedes en estos tiempos difíciles que aún estamos en pandemia, ¿cierto? Ya quizás estamos un poco cansadas, quizás también estamos ya agotadas de todo esto, ¿cierto? Pero con el favor de Dios estamos bien y eso se agradece, ¿cierto? En el día de hoy, como ya saben, estamos en el capítulo 9 y vamos a compartir entonces el ejemplo bíblico. Eso es lo que hoy nos corresponde. El capítulo 9 nos decía, piensa en lo que piensas. O sea, date el tiempo de pensar bien, detente a pensar lo que vas a pensar. ¿Cuáles van a ser tus pensamientos? Debes pensarlos muy bien, debes detenerte a reflexionarlos, ¿ya? Tu problema no es el problema. El problema de cada una de nosotras no es el mismo problema, sino que es nuestra forma de verlo. Eso es lo que estamos viendo en el capítulo 9. ¿Ya? Y hoy día, como ya les dije, vamos a ver entonces el ejemplo bíblico. Voy a compartir pantalla para comenzar nuestro estudio. Ya, mis hermanitas, hoy veremos una historia muy clara que ejemplifica muy bien lo que este capítulo nos quiere decir. Veremos un episodio en la vida de David. ¿Ya? Vamos a ver la historia de David y Goliat en Primera de Samuel, capítulo 17, y vamos a estar viendo desde el versículo 1 al versículo 51, ¿ya? Les voy a contar que Saúl y los hombres de Israel acamparon en el valle de Ela. Estaban en orden ya de batallas contra los filisteos. A sus ejércitos los separaba solamente el valle. Estaban allí frente a frente, ejército contra ejército. En un momento sale del campamento de los filisteos un paladín. Ya vamos a leer desde el versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. En este versículo estamos viendo que Goliat era un gran soldado lleno de armadura sólida, fuerte, un guerrero al cual todos le temían. Del versículo 8 al 11 nos dice, y se paró y dio a voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Versículo 9. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Cualquiera, mis hermanas, que viendo a este gigante todo armado, furioso, con ganas de pelear, obviamente le daría miedo, ¿cierto? El versículo 16 termina aquí diciendo, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Todos los días este paladín odioso hostigaba y amenazaba al pueblo de Israel durante 40 días, 2 veces, en la mañana y en la tarde, y nadie
se atrevía a enfrentarlo. Contemos un poco entonces ahora de David, ¿ya? David era un joven que vivía en Belén de Judá, era hijo de Isaí, un efrateo, era el menor de los 10 hermanos y era pastor de ovejas, ¿ya? Sus 3 hermanos mayores, Eliab, Abinadab y Sama, fueron a combatir entonces a esta guerra, junto con el rey Saúl, al valle de Ela contra los filisteos. Allí estaban sus hermanos. Entonces el papá de David, Isaí, lo envió a ese valle para encontrar a sus hermanos, para dejarle provisiones, para ver si ellos estaban bien. Y les dijo también que le trajeran prendas, ¿cierto? Para verificar si él estaba bien, si ellos estaban bien. Cuando David llegó al lugar, sus hermanos estaban peleando contra los filisteos y entonces comenzó a preguntar por ellos. Y mientras él lo estaba haciendo, aparece el gigante paladín Goliat y se pone al medio de los ejércitos diciendo las mismas palabras que las había dicho hace los 40 días, con la diferencia que ahora lo había escuchado David, según nos dice en el versículo 23. Dice, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Esta era la gran diferencia, ya que justo ahora estaba David ahí cuando este hombre anuncia estas palabras. Los de Israel hablaban de Goliat, de este que los provocaba todos los días, y decían los beneficios que tendría el hombre que lo venciere, pero solo hablaban. Nadie se atrevía, por el contrario, todos oían. Me imagino las mentes de esos hombres. No podemos contra él. Si él es tan grande, jamás lo venceremos. Miren esas armaduras, miren su tamaño. No hay ninguna posibilidad. Jamás lo derrotaremos. Ellos estaban totalmente derrotados, aún sin dar la pelea. Pero David habla entonces y nos dice, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Estas fueron las palabras de David. ¿Quién es este que se atreve a hablar mal a los hombres de Dios? ¿Quién es este que nos está provocando? ¿Acaso él no sabe que nuestro Dios está con nosotros? ¿Que el Dios viviente está de parte de nosotros? ¿Quién es este filisteo incircunciso? Dice David. Y entonces, el versículo 31 nos dice, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Versículo 32 nos dice que David le dijo, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y Saúl le dice, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Hay mucha gente, mi hermana, a tu alrededor que te va a decir que no puedes. Hay mucha gente, como le sucedió a David, que dijo que no iba a poder, porque él era muy joven, porque era pequeño, porque era débil según el parecer de los demás.
Mucha gente dirá que no puedes, como le dijeron a David. Y a David le dijo un hombre supuestamente sabio que estaba dirigiendo y gobernando su pueblo, el rey Saúl, le dijo que no iba a poder porque era muchacho y porque Goliat era un guerrero desde su juventud. Mis hermanas, la gente que nos rodea influye mucho en nuestros pensamientos, nos influencian. Por eso es importante rodearnos de gente que nos anime, que nos sume, no que nos desanime y que nos diga que no podemos. Versículo 34 nos dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada o lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Versículo 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy a los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra.
Así entonces venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Qué increíble, mi hermana, lo que hemos leído. Qué increíble lo que hizo este pequeño David, este pastor de ovejas. Pero era pequeño, era de hermoso parecer, pero era de un gran corazón, pero tenía una mente más que gigante. Cada uno de sus pensamientos estaba lleno de fe, lleno de Dios. No había cabida para ningún pensamiento negativo en la mente de David. Los otros pensaban en lo que veían sus ojos. Pensaban en el gran gigante, pensaban en su terrible problema, siendo ellos unos guerreros, no tuvieron la valentía, no tuvieron la fe, no pensaron en quién estaba con ellos, como lo hizo David. Miren sus palabras. ¿Qué nos dice el versículo 45 y 47? Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él nos entregará en nuestras manos. Qué tremendo, mi hermana, qué hermoso, qué grandes palabras las de David, quien era un joven que no tenía él por dónde ganarle a este gigante, pero su fe, su convicción, su gran valentía era más grande que Goliat. David no veía el problema. Él no vio el gigante. Él no pensó en sus fuerzas, no pensó en sus armaduras, ni pensó en el gran tamaño del cual era el gigante, Goliat. Ni se dejó llevar tampoco por las palabras que él anunciaba. Solamente él pensó en lo grande que es aquel que lo iba a librar de esto. Solo él pensó en el poder de aquel que estaba con él. Solo se dejó llevar de la mano de Dios, que es el Todopoderoso, el Rey de Reyes, Señor de Señores, Jehová de los ejércitos, quien lo libraría en esa hora de las manos de Goliat. De esto estaba convencido David. David estaba convencido de que Jehová de los ejércitos estaba con él. Eso era lo que David pensaba. Ese era su pensamiento. Ese era su fe. Tal fue la fe de David que no tuvo que luchar. Estaban en una guerra, estaba ejército contra ejército, estaba este gigante, pero David no tuvo que luchar. Él no estuvo en ninguna batalla y mató a ese gigante. Él salió intacto de este gigante problema. Intacto, sin ningún rasguño, porque no tuvo que pelear. Qué maravilloso
lo que pensaba David en ese momento. Qué maravillosa la convicción que él tenía. Ven, mis hermanitas, que podemos elegir en qué pensar. David pensó mucho en qué pensar. David podía haberse enfocado en su problema, podía haberse enfocado en ese gigante, en su altura, en su armadura, en sus palabras. Pero David no se enfocó en eso, mis hermanas. A David no le importó lo gigante que era Goliat. Solo le importó que Dios estuviera con él. Y Dios estaba con él. Eso fue lo que él tenía en sus pensamientos. Ese era su convencimiento, mis hermanas. Todos pensaban en que él no iba a poder con este gigante. Pero nadie pensó en el poder de Dios hasta que apareció David. Y él eligió pensar en Jehová de los ejércitos. Y ustedes saben qué pasó. Él tuvo la victoria. Pensemos, mis hermanas, en qué es lo que queremos pensar. Tú decides tus pensamientos, positivos o negativos, con Dios o sin Dios, el problema o el problema con Dios. Tú decides en qué pensar. Veamos los problemas con la perspectiva correcta. Veamos las pruebas, veamos nuestras angustias o cualquier cosa o situación que estemos pasando con la perspectiva correcta, mis hermanos. Cuando estemos ahí, frente a la prueba, frente al problema, no veamos su tamaño, no escuchemos sus palabras, no escuchemos la negatividad de la gente a nuestro alrededor. Solo enfoquémonos en que Dios va a estar con nosotras. Nosotras podemos elegir, pensar y tener ese convencimiento. Podemos elegir tener la fe en nuestro Dios y que ésta cada día crezca más y más. Esa es nuestra decisión, mi hermana. Veamos entonces los problemas con la perspectiva correcta, como lo hizo David. Nadie hubiera pensado que él lo derrotaría. En ese caso, Saúl, que era el más grande de todos allí, era el más indicado, según la mente humana. Pero según Dios, David estaba justo donde debía estar y tenía el corazón, la valentía y por sobre todo la fe para derrotar a este gigante, Goliat. ¿En qué pensaremos, mi hermana? ¿En qué vamos a pensar? ¿Tendremos miedo y huiremos? ¿O tendremos fe y derrotaremos? Si queremos salir victoriosas, pongamos en nuestra mente a Jehová de los ejércitos. Romanos 8, versículo 37 nos dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedoras por medio de aquel que nos amó. Y en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, nos dice: porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe, nuestra convicción, nuestra mente, nuestro corazón. ¿Dónde están puestos? ¿En qué vamos a pensar? ¿En qué nos vamos a enfocar?
mis queridas hermanas, si queremos la victoria, pongamos nuestros ojos en Jehová de los ejércitos, y Él va a estar con nosotras, tal cual como estuvo David. ¿Cree usted, mi hermana, que puede vencer a este Goliat? ¿Cree usted, mi hermana, que puede vencer cualquier problema? ¿Cree usted que puede vencer a este gigante? Lo puede hacer, porque Jehová de los ejércitos está con cada una de nosotras. Y no se olvide, mi hermanita, de esto. No se olvide. Téngalo en mente. Que sea uno de sus más grandes pensamientos. Que Jehová está con nosotras. Y Él nos va a ayudar, sea cual sea nuestro problema. Sea del tamaño que sea. Ahí va a estar Dios con cada una de nosotras, mis queridas hermanas. Que Dios nos bendiga y nos ayude a que cada día esta fe crezca, que cada día tengamos una mejor relación con nuestro Dios, de tal manera que tengamos la convicción de que Él va a ganar la victoria por nosotras. Amén, mis queridas hermanitas, les amo mucho en el Señor y espero de todo corazón que sigan estando bien, que el Dios las bendiga mucho y que las cuide de esta terrible pandemia, de este terrible problema que estamos sobrellevando, pero sabemos que con Dios vamos a salir victoriosas. Bendiciones, mis hermanitas, y las quiero mucho. Y nos vamos a ver en otra oportunidad.